Bueno, aquí estamos iniciando este encuentro una vez más, una mañana con cielo gris, 11 grados de temperatura y la perspectiva, por lo menos en horas de la tarde, así está anunciado hasta ahora y se mantiene el pronóstico de lluvias. Veremos cómo se da ese cumplimiento del pronóstico del servicio meteorológico por estas horas. Mar del Plata tiene cada día lo suyo, es una urbe grande, muy compleja, muy difícil realmente muchas veces de entender. Quizás no es un modo habitual que tenemos nosotros en general de expresarnos de la ciudad, pero cuando uno habla con técnicos o con aquellos que se han especializado en el estudio de las ciudades, te hablan del proceso de conurbanización. No porque no lo veamos, digo, no está en nuestro modo de decir contemporáneo. Hace unos días, a petición del Frente de algunos todos, de sus concejales, se llevó adelante una interpelación al secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Porredón, Toto García. Hablamos de esto con uno de los dos concejales del oficialismo que se expresó en relación a esta cuestión. Uno de ellos fue Bruno Baragiola, el otro fue el concejal Volponi, que estuvo conversando aquí. En líneas generales de lo que se habló y lo que refleja también la columna que lleva mi firma y está publicada en la edición 1250 de Noticias y Protagonistas desde este domingo, es que hay que empezar a tratar de entender nuevamente de qué se trata todo esto de tener una Secretaría Municipal de Seguridad, cuál es su rol y cuál es esencialmente el rol de los organismos provinciales. Organismos provinciales que empiezan por la policía, sujeto y actor visible, pero que tienen un actor central, que es el servicio de justicia, todas sus maneras, sus modos, sus formas, sus actitudes. En el día de hoy, junto con un hecho tremendo que no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie, no quiero ni pensar cómo estará el colega Mena, que estaba al frente del móvil de Radio Brisas, en el momento que, concluyendo una entrevista con un vecino de Mar del Plata, al que habían asaltado, mientras este relataba la situación, el vecino de 54 años tiene un colapso, poco menos se le caen los brazos, es llevado de urgencia a una clínica del centro de la ciudad y fallece a consecuencia de una ACV. Un hombre que era un hombre de laburo, un tipo que era coafer, que llevaba una vida normal, al cual le entraron a patadas adentro de la casa, le rompieron la puerta a patadas, se le metieron adentro con propósito de robo. Hay un aspecto de la situación de la violencia que sufrimos que no queda registrado nunca en las crónicas y que no parece formar parte de aquello que se debe analizar por caso cuando se establece un tema que tiene que ver con un proceso judicial, con una condena y el cumplimiento de una condena. Porque además, el fallecimiento del señor Sena, ese es su apellido, se da en tiempo y espacio con la liberación de un joven que había sido condenado a una década de confinamiento por el asesinato por atropellamiento de un funcionario policial en el contexto de un operativo de control vehicular aquí en Mar del Plata. En el día de ayer quedó libre con 5 años de cumplimiento de condena por buen comportamiento. Yo sé que es todo un debate, que es toda una discusión, que no podemos nosotros medir que son 5 años privado de la libertad en una prisión en las condiciones deplorables que están las prisiones de la República Argentina. Lo que queda claro que las víctimas de todo esto están en una prisión eterna, ya no están bajo tierra o están en una urna, transformados en cenizas. Es indudable que hay que llevar adelante una discusión muy fuerte de una vez por todas, desde nosotros, los vecinos de a pie, haciendo sentir esto como un impacto real de carácter concreto y no meramente a través de cuestiones episódicas que nos conmueven. ¿Cómo no nos va a conmover? ¿Cómo no vamos a pensar? ¿Cómo no vamos a empatizar con el señor Sena, de 54 años, un trabajador, un laburante, un tipo común, que un buen día estaba en su casa y su casa quedó alterada para siempre? ¿Cuándo se va a empezar a comprender y a entender que el delincuente es un depredador? Que no es la consecuencia de las malas políticas económicas de la República Argentina. Porque si fuera por las malas políticas económicas de la República Argentina, estaríamos todos transformados en una banda de genizaros corriendo por las calles, asesinándonos unos con otros en un estadio de locura, viendo que nos quedamos con lo que tiene el otro. Y evidentemente eso no pasa. Evidentemente hay un camino y hay una cuestión que tiene que ver con el apoderamiento de lo que el otro posee por la vía de la fuerza, por la vía de la coerción y, si es necesario, por la vía del crimen.
Aquí se podrá decir, bueno, pero a lo mejor este hombre tenía otras cuestiones anteriores. La verdad que no tengo ni idea. Pero seguramente, si no hubiera ocurrido que entraron en su casa a las patadas, le rompieron todo, lo robaron, este señor estaría vivo. Esto está claro, que todo eso precipitó en su psiquis, en su espíritu, que no lo pudo contener, una situación que lo llevó a ese punto crucial en donde la ciencia médica no pudo rescatarlo y finalmente falleció. No puede ser que vivamos permanentemente este tipo de episodios y que después todo se reduzca a una discusión intelectual al respecto de determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué te dicen? Bueno, pero en realidad, tal como reza el mandato constitucional, la cárcel no es para castigo, sino que es para contención y reeducación. Estoy totalmente de acuerdo. Las cárceles no pueden ser un lugar de oprobio, de vulneración de derechos humanos. Pero lo que debe haber es una respuesta para la víctima. Nunca hay respuestas para la víctima. Las respuestas son escasas y el sistema actúa en piloto automático por afuera del sentir de las personas. No tengo claro porque no está especificado. Espero que haya sido así, que en el momento en que se determinó que a este joven que se le dio ayer la libertad después de 5 años de prisión, se hayan cumplido con todos los procedimientos, que la justicia de garantías, digamos, en el marco que actúa en el cumplimiento de sentencia, haya convocado a las partes, que la familia del funcionario policial Mena, que es el funcionario que fue asesinado por atropellamiento, haya consentido que se le dé la libertad ambulatoria. Espero que esos preceptos básicos mínimos que se han instaurado en función de pensar que es a favor de la víctima se hayan cumplido. Espero. Bueno, pasando a otra cuestión, les quiero contar que hoy 9:30, esto va a ocurrir en Torreón del Monje. Hay quienes tienen una crítica a esto porque dicen que no se pueden estar haciendo conferencias de prensa y uso político de las unidades turísticas fiscales. Creo que se ha hecho siempre, no sé la cantidad de actos que hizo Vidal ahí en el Torreón del Monje, que se han hecho en otros lugares. No me parece que sea un tema para debate. Va a estar Horacio Rodríguez Larreta con Diego Santilli y el intendente Montenegro. Dejo estas inquietudes. Sería interesante a Diego Santilli, que está recorriendo la provincia, así lo ha dicho él, preguntándole a la gente qué le pasa, cosa que ya debería saber sobradamente. Él, Manes, cualquier otro. Digo, este ensayo les cabe a todos. Deberían saber. Por algunas cosas específicas que le están pasando a la provincia. Pensemos lo siguiente. Horacio Rodríguez Larreta es porteño, intendente de Capital Federal. Está todo bien. Debo decir, por lo menos en lo personal, que en los años en que trabajé en Capital Federal, fui tratado como uno más. Esta cosa que hay a veces contra el porteño me parece ya ridícula, de modé, pasada de época. Vamos al punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que en un determinado momento, por una cuestión de construcción política, en la ambición de ser presidente, Horacio Rodríguez Larreta dice: los candidatos los impongo yo. María Eugenia va en la ciudad de Buenos Aires. Diego va en la provincia de Buenos Aires. Le contestaron: bueno, no, pero Santilli no es de la provincia de Buenos Aires. El tipo insistió. María Eugenia, que está intentando recuperar el espacio, ha endurecido su discurso, es muy difícil creerle. Bueno, está ahí todo más o menos en un escenario de mucha inestabilidad. Pero bien, viene Santilli hoy a Mar del Plata. Vamos a hablar de los problemas de la provincia de Buenos Aires que Santilli quiere conocer o reconocer. Vamos a hablar de un tema central de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el costo de la transportación pública. En fecha reciente, con la idea que tenía al frente de algunos todos de que esto iba a erosionar la figura de Guillermo Montenegro, intendente, en definitiva, firmó un aumento de tarifa que va a tener otro aumento ahora en poco tiempo más, una tarifa que no satisface la operatividad, ni el costo, ni genera rentabilidad, pero que se hace difícil para el bolsillo en función de los ingresos que tiene la sociedad en este momento. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, está ocurriendo por una cuestión bastante simple. El gobierno nacional, ese gobierno que dice que quiere ser federal, que quiere ser el más federal de todos, esto lo ha dicho el presidente en alguna oportunidad, ese gobierno que dice que le quitó recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dárselos a la provincia de Buenos Aires, a la hora de subsidiar el transporte público de pasajeros, subsidia fuertemente a las compañías que operan en Capital y en el Gran Buenos Aires y ha reducido a mínimos ridículos
los subsidios para el transporte en el interior. ¿Cuál es la otra lectura de por qué hace esto? La mayor parte de las ciudades del interior de la provincia, si no todas, están gobernadas por la oposición. Casi todas. Creo que una excepción puede ser Necochea. Bueno, Necochea es una ciudad de tamaño medio. Entonces, ¿qué ocurre? Los dejan a los intendentes con un solo recurso. Tienen que contribuir a que la tarifa tenga un mínimo de sostenibilidad para que el sistema pueda funcionar. Hay que aumentar la tarifa, con lo cual se produce una erosión en el bolsillo de quienes en líneas generales, siendo trabajadores, son los que circulan y se transportan, ¿verdad? Y da un gran contrasentido. Sería muy importante que Santilli, que obviamente va a ser diputado, empiece a hablar de este tema. Este tema hay que ponerlo arriba, hay que ponerlo en valor. No sé si Montenegro se lo habrá mencionado, no se lo habrá mencionado, no sé de qué hablan cuando se juntan. Espero que todas las veces que se reúnen hablen de cosas útiles para la sociedad. A veces tengo interrogantes con eso, pero este es un tema que habría que poner sobre la mesa con gran contundencia. Ni que hablar de que sería interesante saber si Santilli está enterado, por ejemplo, de los traspiés sistémicos que hay con respecto del puerto de Mar del Plata. Puerto de Mar del Plata, que como depende de la provincia de Buenos Aires y a su vez el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires termina dependiendo del Ministerio de Infraestructura de la Nación, nunca recibe el tratamiento adecuado. En una conversación que mantuve en la semana, tratando de entender algunas cuestiones, entre ellas porque había aparecido la concejala Angélica González con un documento al respecto que me pareció bastante extraño y muy alejado de los hechos. Después, bueno, supe quién le estaba hablando en el oído y se empezó a entender, ¿no? El puerto de Mar del Plata es un factor central. El puerto no es el principal puerto pesquero. Hoy es el principal puerto de recepción de productos pesqueros para elaboración y para exportación, o ya elaborado a bordo de los congeladores directamente para exportación. Hoy todos sabemos que el recurso pesquero central está en el sur de la República Argentina, que hay además allí en los puertos del sur, tanto los de Chubut como los de Santa Cruz, discusiones bastante fuertes por el tema de las cuestiones impositivas, por el tema de cuestiones de atraque, falta de muelle. Bueno, pero eso sería como otro capítulo. Pero la pregunta es el puerto de Mar del Plata, ¿no? Porque sería interesante escuchar esto, porque la verdad que yo veo que llega, viene Santilli, van a una fábrica, van a otra fábrica, hablan con uno, hablan con otro, normalmente esas cosas se arreglan, es gente que empatiza, digamos, políticamente con el oficialismo. Entonces, no se está hablando de lo que hay que hablar de Mar del Plata. En una campaña nacional con un candidato provincial que dice que va a hablar por nosotros en el Congreso de la Nación. Después estarán los distritos que tienen otras cuestiones, por supuesto que las tienen, ¿no? Ayer escuché como una explicación bastante interesante de lo que es en realidad el distrito de La Matanza, un distrito en el cual, bueno, desafortunadamente falta de todo, es un distrito muy complicado, en donde hoy está basado o puesto uno de los mayores interrogantes con respecto de cómo serán las decisiones de los argentinos el próximo domingo. En una situación nueva, donde las encuestas no dicen absolutamente nada, donde el nivel de indecisos está entre el 15 y el 25%, y sin embargo así todos se siguen haciendo extrapolaciones. Y digo, porque esto es para desarrollarlo con más detalle, hoy 7:30 va a estar el abogado de las hijas de la desaparecida Marcela López, segunda desaparecida en democracia. Hay más desaparecidos en democracia, pero que tienen que ver con cuestiones criminales, delictuales, mucho para hablar de eso, pero en verdad la señora López aparece vinculada al poder político de la ciudad de Río Gallegos por conexidad al tema de Santa Cruz, y está esto girando de las cajas con billetes, dólares, termosellados, que habrían advertido el abogado Jorge Torovich y una de las hijas de López. Tema que ya ahora sí, a diferencia de lo que pasaba el viernes, ¿no? Subió, está en la primera plana, ha tenido difusión, ha habido entrevistas para Capital Federal y está profundamente instalado. Pero esto es como una parte de lo que ocurre, sistemáticamente. Primero fueron los supuestos containers enterrados en Patagonia. Recordarán ustedes, el fiscal Marijuán, buscando las cámaras, grabando los containers que nunca aparecieron.
Después se habló de las bóvedas de Báez. Bueno, Báez llegó a hacer un programa donde mostró que no había bóvedas, ahí dijeron que sí, que efectivamente las bóvedas estaban, que eso se había reformado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora son cajas grandes, más grandes que cajas de zapato. Sigue estando este tema de los millones y los millones de dólares en gira alrededor del poder. Otra vez aparecen, como en tantos otros casos, contadores públicos, en este caso de apellido Balado. Tema muy fuerte ese que está ocurriendo. Pero quiero cerrar esto volviendo a lo mismo. Diego Santilli sí o sí va a representar a los bonaerenses en el Congreso. Si no es capaz de armar una agenda, si no tiene una agenda en la cabeza, si todo se reduce a palabras más o menos bonitas, articuladas en un tono monocorde, será absolutamente más de lo mismo. Sería interesante empezar a ver una agenda de acá a la elección que tenga que ver con los problemas concretos que tenemos los bonaerenses. Ya continuamos.